Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenos días. Hoy sábado 1 de febrero de 2020 y iniciamos nuestro programa haciendo los comentarios correspondientes sobre efectivamente lo ocurrido en este sorprendente resultado electoral del domingo pasado, por cierto. Y las críticas vienen en el sentido de que los medios de comunicación serios, por cierto, y sobre todo las grandes encuestadoras de nuestro país, no advirtieron este vendaval del FREPAP, que tomó por sorpresa, por cierto, a partir del flash electoral y luego cuando se ha advertido que efectivamente la segunda fuerza electoral de nuestro país se convierte en luego de que el partido tradicional histórico de Víctor Raúl Laya Latorre, el partido aprista peruano, quedó relegado a menos del 3%, pese a que a la figura relevante de Mauricio Mulder Verdoya y sus seguidores jóvenes, postulante al Congreso, bastante jovencito, por cierto, millennials, por cierto, que cometieron el error de, en plena campaña, defender al líder del APRA de los últimos tiempos, Alan García Pérez, por supuesto, inmerso en situaciones de corrupción y tantas situaciones que ustedes han conocido. Eso es el resultado que sorprende a muchos. Y por cierto que quienes están preocupados en otros aspectos es que la tendencia y sobre todo cuál es la forma en que este partido que entra a tomar fuerza en el Parlamento Nacional como el FREPAP va un poco a declinar hacia las alternativas que se ha venido planteando desde los partidos de derecha o los menos conservadores, como por ejemplo el abogado Belaunde, ¿no?, que sostiene que las tendencias europeas como el matrimonio igualitario y la igualdad del género o otros aspectos engarzados por ahí ya deben en realidad ser aspectos normativos, mayor aún si tenemos en cuenta de que hay una demanda, por cierto, ante el jurado, ante la OMPE y el jurado en cuanto a la reniega, mejor dicho, sobre este matrimonio igualitario, como Susan Paredes, que prontamente seguramente tenemos respuesta. Hay preocupación en ese sentido porque lo que la corrupción trae como consecuencia es de que partidos poco conocidos o figuras no emblemáticas, porque el partido del FREPAP no tiene figuras muy conocidas ni han sido invitados a medios televisivos, pero estarán ya juramentando en la fecha respectiva en el Parlamento Nacional. Un aspecto que genera mucha controversia también es el retorno de Keiko Sofía Fujimori al penal de mujeres de Chorrillos, por cierto, que luego de que el máximo organismo constitucional como es el Tribunal Constitucional ha quedado mal parado, por decirlo de alguna manera, cuando un nuevo juez, viendo pues todos estos aspectos de los riesgos procesales de la ex candidata presidencial y adicionalmente también el peligro de fuga del país, las últimas revelaciones sostenidas por las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez y todos los aspectos fundamentales de las revelaciones que vienen desde Brasil, en realidad poco fundamento ha quedado para el Tribunal Constitucional seguir sosteniendo que la medida adoptada de su libertad fue dada en un aspecto riguroso de lo que atañe a la cientificidad del mundo jurídico y de derecho. Los argumentos han quedado un poco debilitados. En ese escenario, amigas y amigos, nos encontramos porque también en el aspecto empresarial todos sabemos pues que estos formularios virtuales para la declaración de los PDTs y la declaración jurada de los impuestos a las personas naturales jurídicas de la primera, segunda, cuarta y quinta categoría ya están disponibles. Sobre todo el tema de la renta de tercera categoría empresarial, las personas naturales con negocios deben ir ya alineándose y cumpliendo, porque también hay estos cambios tecnológicos que de alguna manera y obliga al contador público, a los inmersos en estos aspectos, estos trabajos, de que debe presentarse la información adecuada y evitar errores de último momento, ¿no? Presentar un balance en comprobación y un formulario virtual que antes era descargable vía a tu escritorio de tu PC, ahora no lo es así. Hay que tomar en cuenta esos muchos aspectos tan relevantes en materia de lo que significa trabajar en el mundo empresarial, en la renta y los cumplimientos, los compliance que tanto hemos hablado en estos últimos tiempos. El tema de compliance, por cierto, es un aspecto tan fundamental y tan de moda en el mundo
donde se ha generalizado y sobre todo se trata de estandarizar, porque si hablamos nosotros de estos cumplimientos de renta anual y lo mensual y las exigencias, todo, sin embargo, hay aspectos que deben ser abordados con un mayor tecnicismo contable y jurídico, seguramente. El mundo experto de la atribución y los ingenieros de sistemas coadyuvan mucho a que esto se facilite, porque el otro aspecto que tener en cuenta, amigas y amigos, es de que todo lo estandarizado y todo lo normativo dice que la tendencia es que el usuario se le haga más fácil, no necesariamente lo ven así nuestros amigos que nos han visitado en estos días en nuestras oficinas, porque aún así eso del facilismo parece que es relativo, no hay que dar instrucciones correspondientes, mayor aún cuando en rigor el tema del compliance entra con mayor fuerza en nuestro país. En ese sentido, amigas y amigos, está acercándose Ricardo Selvallo Salarriaga para abordar el tema de este aluvión de los resultados electorales, pero tenemos en estos instantes ya en nuestra plataforma de Onda Digital Televisión a una representante de una empresa muy importante en nuestro país, es de Contasys Corp. Ella es Susan Ocaña, a quien hemos invitado para conocer el uso referente a estas tendencias del compliance, mayor aún si le damos enfoque al aspecto tributario tan relevante en nuestro país. Susan, ¿cómo está? Muchas gracias por nuestro programa. Buenos días, y agradecer primeramente la invitación. A ti, Susan, muchas gracias por estar. Y efectivamente, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el compliance tributario y cómo que estas herramientas digitales van abordando tanto en la obligación tributaria que tiene un contribuyente, y vamos a ir viendo también aquellos riesgos que van a ir tomando y cómo es que evitar justamente caer sobre sanciones y deudas tributarias. Efectivamente, Susan, en ese sentido, en todo caso, tu comentario iría orientado seguramente a ver para nuestros amigos televidentes que no necesariamente están muy bien, digamos, informados en estos detalles técnicos, pero, a ver, tú vienes desde Contasys Corp y tengo entendido que ustedes vienen vienen trabajando herramientas que faciliten a los contribuyentes, a los clientes de esa organización a mitigar riesgos, y por lo tanto mitigar riesgos significará pues de que ya en forma indirecta estarían cumpliendo con estas normativas compliance. A ver, coméntanos un poquito ese aspecto. Claro, sí, bien, Contasys Corp viene trabajando justamente en herramientas tecnológicas. Correcto. Que van a brindar específicamente es el cumplimiento tributario, ¿no? El cumplimiento tributario, el buen cumplimiento tributario necesariamente, ¿no? Antes de informarlos a SUNAT. Perfecto. O sea, de esta manera uno estaría evitando informar sus obligaciones, ya sea sus libros, sus PDTs. Yo estaría evitando informar esos detalles errados. Por ejemplo, perdóname ahí, Susan, los detalles errados, asumimos de que, claro, el término errado nos lleva a colegir de que se trata de aspectos involuntarios por parte de los informantes, claro. ¿Cierto? Ahí cómo ustedes desde Contasys Corp logran mitigar o superar estas anomalías o errores que finalmente podría traer sanciones pecuniarias a los contribuyentes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros, venimos trabajando en un servicio que es de validación de comprobantes electrónicos. Importante. Esta validación es enfocado en el registro de compras, más que nada. Registro de compras y de tracciones, ¿no? Este aplicativo, ya sea lo tenemos en web y también en el aplicativo móvil, te permite validar la información antes de enviarla a SUNAT. O sea, esta es como una auditoría express. Tiene que validar su información, no sé, si los estados del mismo comprobante, muy aparte de ello, la condición del contribuyente. Qué importante, Susan, qué importante. Claro, si el comprobante tiene alguna observación, entre otros, ¿no? Toda esta validación lo hace mediante el compliance tributario que viene trabajando Contasys Corp. Ya, mira, en ese sentido, quisiera, Susan, que ejemplifiques en todo caso a nuestros amigos televidentes, porque, claro, nosotros conocemos pues el historial tributario en nuestro país, la cultura tributaria en nuestro país es de cuando se habla efectivamente de los cumplimientos tributarios, que por cierto acarrean impuestos, y un mundo informal pues en nuestro país superando el 60% aún.
significa de que aún los esfuerzos dados por la administración tributaria, las políticas acertadas o no acertadas por la superintendencia y desde el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que atañe a las políticas fiscales, son menos alentadores en este último año, por lo menos 2019, y este 2020 hay todo un gran reto, ciertamente, al margen de todo el aspecto que vienen trabajando ustedes desde Contax Corp para facilitar herramientas muy elementales a los contribuyentes, ¿no? ¿Cómo consideras, Susan, si ha habido un viraje en nuestros amigos contribuyentes en ese sentido? Porque más va por el lado del temor. Por ejemplo, Contax Corp coloca una alternativa de validación de documentos en cuanto a compras. Eso significa más que por el temor nuestros amigos contribuyentes van a usar esta herramienta para cumplir y no ser multadas o finalmente no caigan en un tema de auditoría, o es que más bien la cultura tributaria de estos cumplimientos se está acrecentando y por lo tanto no tanto es la presión de los riesgos de multas, sino más bien, insisto, la cultura tributaria está mejorando en nuestro país. ¿Adviertes algo de eso o es más que todo la presión al temor de las multas? Bueno, muy aparte de la presión de las multas, también se trata de que el mismo contribuyente adapte estas herramientas tecnológicas y las vaya asumiendo dentro de su contabilidad, ¿no? Acá es generar una cultura. Por cierto, ¿no? Exactamente. Alineándolo por ahí, ¿no? Y entonces estamos coligiendo de que efectivamente esta herramienta es tan relevante, tan importante, pero a veces todo lo ven en el sentido de que eso implica un costo adicional, por cierto, ¿no? Entonces, coméntale a los amigos contribuyentes el tema de agregar una herramienta como la que sostienes. ¿Es caro, es moderado, es un costo que finalmente se recupera en el tiempo porque seguramente no tendrás a un asistente validando en forma manual los datos? ¿Cómo va por ahí ese Exactamente. Bueno, en cuestión de costos, sí, es un tema bastante, les podría decir, es bastante económico, bastante accesible, con decirles que con un máximo de una validación. Correcto. Estaría, bueno, en un margen de $3. Mira, que es bastante módico, ¿no? Y más que nada, más que por el precio, también es por el tiempo. ¿Cuánto se demora un asistente, un contador en validar toda su información? Tiene que ingresarlo, consultar en SUNAT, verificar si es que su contribuyente está emitiendo sus comprobantes correctamente, tener esa seguridad, y eso toma tiempo. Y más que nada es por eso, ¿no? Está enfocado más en agilizar ese proceso. Efectivamente, sí. A ver, Susan, acá hay un amigo televidente que efectivamente tiene una duda frente a los comentarios acertados que nos has previamente comentado, ciertamente. En el sentido de que dice, la mayoría de mis proveedores, claro, relacionado con tu registro de compras, efectivamente dice, son pequeños contribuyentes y efectivamente la mayoría los emite los comprobantes de pago desde la plataforma virtual de la Administración Tributaria SUNAT. En ese sentido, también tendría que, por seguridad, validar con la herramienta que Susan Ocaña sostiene, o es que al ser emitido desde la plataforma SUNAT, no es obligatorio usar la herramienta comentada. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido casos, ¿no? Que uno piensa que porque ya tiene el comprobante de SUNAT. O sea, tal cual, porque es una representación impresa conocida. Sí, claro. Pero nos ha tocado, es una experiencia que hemos vivido, que un contribuyente nos ha brindado, ¿no?, su información y nos ha dicho que los validemos. Correcto. Y nosotros lo hemos empezado a validar y nos hemos encontrado con un comprobante, o sea, es que el comprobante tenía la representación impresa de SUNAT. Mira, claro. ¿Sí? Claro, y al verificarlo en SUNAT, estamos optando de que estamos viendo que ese comprobante no existe. Inexistente un comprobante. Entonces son casos excepcionales, pero se dan. Claro, ¿cierto? Sí se dan. O sea, no hay que tener esa seguridad de que yo veo que es la representación impresa de SUNAT y es válido. O sea, hay que tener esa... Entonces, para ir en todo caso ya arribando a una conclusión de esta herramienta importante que comenta Susan, la validación se da de todos los comprobantes de compras, como bien sostienes, en cuanto a si son válidos y si tienen, claro, si son válidos tienen de hecho sus XML, todo como corresponde. Pero ¿qué pasa, Susan, cuando tenemos un mix ahí en ese mes? Claro,
comprobantes emitidos de la plataforma SUNAT, comprobantes emitidos desde OCES, comprobantes emitidos desde el propio sistema de estas empresas, por cierto, pero también adicionalmente aún todavía existen en ese registro compran los comprobantes físicos, la validación. ¿Cómo toma ahí tu sistema que desde Contasys Corp ofrecen? O sea, ¿valida todo? ¿Hay que separar lo físico de lo electrónico? ¿Cómo va ahí? El sistema tiene 3 medios de validación. 3 medios de validación. El primero es 1 por 1 mediante el aplicativo, una lectura QR. Una lectura QR porque ya se sabe que todos los comprobantes deben tener, ¿no? Un QR. Lo segundo es la validación mediante XML. Correcto. ¿Ya? Y lo tercero es la validación del registro del PLE, de los libros electrónicos, libros electrónicos del registro de compras. En el registro de compras, bueno, ahí tienes todos los asientos que he ingresado, ¿no? Tiene el TXT de los libros electrónicos combinados, ya sea libros, comprobantes electrónicos, comprobantes físicos, comprobantes de SUNAT, entre otros. Correcto. Eso todo está en el libro electrónico del registro de compras. El sistema del compliance tributario te valida esa información. Qué importante, qué importante. ¿Y qué otras novedades desde Contasys Corp ustedes vienen ofreciendo a sus clientes, por cierto? A ver, Susan, para ir culminando ya porque se nos va agotando el tiempo. Claro, sí. Tenemos lo que es nuestros clásicos servicios de administrativos y contables, que son software, herramientas de ayuda, el contador, contables, comerciales, recursos humanos, entre otros. Y también venimos innovando en lo que es ya los servicios en la web. Correcto. La facturación electrónica, el mismo compliance tributario. Muy bien. Sí. Susan, y te interrumpo más bien, un comentario de uno de los clientes de ustedes de Contasys Corp tiene acá como pregunta, dice: yo he migrado a la SQL, pero en el 2019 estoy cerrando con la versión DBF para crear toda la empresa como lo hacía tradicionalmente. ¿Qué debo advertir para no cometer errores? A ver, un comentario ahí para que supere esa duda que tiene uno de sus clientes. ¿Qué sucede? Que sí, efectivamente estamos teniendo ese tipo de casos, ¿no? El cliente va a cerrar para el 2019 con el DBF. Con el DBF. Hace su cierre, incluso ya tiene su reporte de reclasificación. Ya en el 2020 tendría que ya generar nuevamente, ¿no? Copiar ciertas tablas, que sí se pueden copiar, ciertas tablas del DBF. De la DBF puede copiar las tablas a la SQL. Al SQL. Sin dificultad. Sin dificultad. O sea, pero son las tablas estándar, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en el plan de cuentas para el 2020 rige otro nuevo plan de cuentas. Plan modificado. Ahí sí hay que adecuarlo. Correcto. Bien, Susan, se nos agotó el tiempo. En todo caso, tus palabras finales a nuestros amigos televidentes. Bueno, solo invitarlos a conocer nuestras nuevas herramientas de Contasys Corp, y si desean tener mayor información, bueno, se pueden contactar a nuestras redes sociales. Sería bien, eso. Muchas gracias, Susan, por estar y esperando tenerte nuevamente para hablar temas tan relevantes como el día de hoy. Amigas y amigos, está ingresando Ricardo Selvallo Saldarrea para hablar temas tan relevantes sobre la gobernanza en nuestro país y las formas que se debe optar frente a un nuevo Congreso.